Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Joniel León. Daré comienzo a la exposición 20%. Comenzamos con historia de mantenimiento. La palabra mantenimiento se emplea para designar las técnicas utilizadas para asegurar el correcto y continuo uso de equipos, maquinarias, instalaciones y servicios. El siguiente punto es conceptos y objetivos del mantenimiento. El mantenimiento se puede definir como el control constante de las instalaciones en caso de una planta o de los componentes en caso de un producto, así como en el conjunto de trabajos de reparación y revisión necesarias para garantizar el funcionamiento regular y el buen estado de conservación de un sistema en general. El objetivo final del mantenimiento industrial se puede sintetizar en los siguientes puntos, que son evitar, reducir y en su caso reparar los fallos sobre los bienes. El siguiente es disminuir la gravedad de los fallos que no se lleguen a evitar detenciones inútiles o paro de máquinas y evitar accidentes. También está evitar incidentes y aumentar la seguridad para las personas, conservar los bienes productivos en condiciones seguras y preestablecidas de operación, reducir costes, alcanzar o prolongar la vida útil de los bienes. Siguiente punto es tipo de mantenimiento. Está el mantenimiento, son 4. El primero es el mantenimiento correctivo. Es el conjunto de actividades de reparación y sustitución de elementos deteriorados por repuestos que se realizan cuando aparece el fallo. El siguiente mantenimiento es el mantenimiento preventivo, que es el conjunto de actividades programadas de antemano, tales como inspecciones regulares, pruebas, reparaciones, entre otros. Y las ventajas que presenta este sistema son los cambios necesarios, los problemas iniciales de operación, costes en inventarios, mano de obra y mantenimiento no efectuado. El siguiente mantenimiento es el mantenimiento predictivo, que es el conjunto de actividades de seguimiento y diagnóstico continuo en motorización de un sistema que permite una intervención correcta, inmediata como consecuencia de la atención de algún síntoma de fallo. También tenemos el mantenimiento productivo total, que está el mantenimiento productivo total. Mantenimiento es para mantener siempre las instalaciones en buen estado. El productivo está enfocado a aumentar la productividad. Y el total implica a la totalidad del personal y esto no enfoca al servicio de mantenimiento. Esto enfoca también a todo el personal, no solamente al servicio de mantenimiento. Luego venimos al siguiente punto, que es conceptos asociados al mantenimiento. Fiabilidad. La fiabilidad se define como la probabilidad de que funcione adecuadamente un proceso durante un periodo determinado, bajo condiciones operativas específicas. Tenemos un ejemplo que puede ser condición de presión, temperatura, velocidad, tensión o forma de ondas eléctricas. Esto se expresa por medio de una fórmula. Pasamos al siguiente punto, es la evolución de la tasa de fallos a lo largo del tiempo. Curva de Bañera. La duración de la vida de un equipo se puede dividir en periodos diferentes. El primero es juventud, zona de mortandad infantil. El fallo se produce inmediatamente o a cabo de muy poco tiempo de la puesta en funcionamiento, como consecuencia de errores de diseño, defectos de fabricación o montaje y ajuste difícil. El siguiente, en la etapa 2, es la madurez, periodo de la vida útil. El periodo de la vida útil es el que se produce fallos de carácter aleatorios. Es el periodo de mayor duración en el que suelen estudiar los síntomas, ya que se supone que se reemplazará antes de que alcance el periodo de envejecimiento. Y la tercera etapa es envejecimiento. Corresponde al agotamiento a cabo de un tiempo determinado de algún elemento que se consume o deteriora constantemente el funcionamiento. Pasamos al siguiente punto, que es
Esto también se nombra en otras que son zona de mortalidad infantil, que son las averías cuando van disminuyendo con el tiempo hasta tomar un valor constante y llegar a la vida útil. Está la zona 2, perdón, etapa 2, es zona de vida útil. Con tasas de fallos aproximadamente constantes, es la zona de mayor duración en la que se suelen estudiar los sistemas. Y la zona de envejecimiento es la tasa de avería cuando vuelve a crecer debido a que los componentes fallan por degradación de sus características con el transcurso del tiempo. Luego pasamos al siguiente punto, que es tiempo medio entre fallos. En la práctica, la fiabilidad se mide con el tiempo medio entre ciclos de mantenimiento o el tiempo medio entre los dos fallos consecutivos. Y el tiempo medio hasta la avería es otro de los parámetros utilizados junto con la tasa de fallo para especificar la calidad de un comportamiento de un sistema. Gracias, profesor. Con esto continuarán mis próximos compañeros. Hola, buenas noches. Mi nombre es Augusto Rivero y vengo a exponer sobre la última exposición y tipos de mantenimiento. Tradicionalmente se han distinguido 5 tipos de mantenimientos que se diferencian entre sí por el mismo carácter entre las tareas que incluye. Mantenimiento correctivo, que es el conjunto de tareas destinadas a corregir los defectos que se van presentando en los distintos equipos. Mantenimiento preventivo, es el mantenimiento que tiene por misión mantener un nivel de servicio determinado en todos los equipos. Viene mantenimiento predictivo, es el que persigue conocer e informar permanentemente el estado y la operatividad de las instalaciones mediante su conocimiento. Mantenimiento 0 horas, overhaul, es el conjunto de tareas cuyo objetivo es revisar los equipos e intervalos programados bien antes que aparezca algún fallo. Mantenimiento en uso, es el mantenimiento básico de un equipo realizado por los otros usuarios de sí mismo. Aquí también entra la dificultad para encontrar una aplicación práctica a tipos de mantenimiento. Pues en esta división de mantenimiento se presenta el inconveniente de cada uno de los equipos que necesita una mezcla de cada uno de esos tipos. De manera que no podemos pensar en aplicar uno solo para ellos, sino en el equipo en particular. ¿Cuál es el mantenimiento que va a aplicar a cada uno de los equipos que se componen con la planta concreta? Pues sería, para dar respuesta a esta pregunta, se conviene definir el concepto del modelo de mantenimiento. Un modelo de mantenimiento es una mezcla de las anteriores tipos de mantenimiento de proporciones determinadas y que corresponde adecuadamente a sus necesidades, como el modelo del mantenimiento, que cada uno de los modelos que se exponen a continuación incluyen varios de los tipos anteriores de mantenimiento en la proporción que se indica. Además, todos ellos incluyen las actividades de inspecciones visuales y lubricación. Esto es así porque está demostrado que la realización de estas dos tareas en cualquier equipo es rentable. Está el modelo correctivo. Este modelo es el más básico e incluye, además de las inspecciones visuales y la lubricación mencionadas anteriormente, la reparación de averías que surjan. El modelo condicional incluye las actividades del modelo anterior y además la realización de una serie de pruebas o ensayos. El modelo sistemático. Este modelo incluye un conjunto de tareas que realizaremos sin importamos cuál es la condición del equipo. Realizamos además algunas medidas de pruebas para decidir si realizamos las tareas de mayor envergadura. Como por ejemplo se podría colocar el tren de aterrizaje de un avión y el motor de un avión. También está el modelo de mantenimiento de alta disponibilidad. Este modelo es más exigente y exhaustivo que todos. Se aplica en aquellos equipos que bajo algún concepto pueden sufrir una avería o un mal funcionamiento. También está como algunos ejemplos de modelo de mantenimiento pueden ser estos siguientes: turbinas de producción de energía eléctrica, hornos de elevada temperatura en los que la intervención supone enfriar y volver a calentar el horno, con el consiguiente gasto energético y con las pérdidas de producción que atrae el asociado. Equipos de rotación que trabajan de forma continua y depósitos
reactores o tanques de reacción no duplicados. Como otras consideraciones, el diseño del plan de mantenimiento deben tenerse en cuenta dos consideraciones muy importantes que se afectan a algunos equipos en particular. En primer lugar, en algunos están sometidos las normativas legales que regulan el mantenimiento, obligando a que se realicen en ellos determinadas actividades con periodicidad establecida. También está el mantenimiento legal. Algunos equipos son sometidos a las normativas o regulaciones por parte de la administración. Sobre todo son esos equipos están ya en riesgo para personas o para el entorno. En tal caso, en algunos de estos equipos sometidos a este tipo de mantenimiento son los siguientes: equipos y aparatos de presión, instalaciones de alta y media tensión, torres de refrigeración, determinación de medios de elevación de cargas a las personas, vehículos, instalaciones contra incendios y tanques de almacenamiento de determinación productivos para esos químicos. También está el mantenimiento subcontratado a un especialista. Cuando hablamos del especialista nos referimos a un individuo o empresa especializada en un equipo concreto. El especialista puede ser fabricante del equipo o el servicio técnico del importador o una empresa que se ha especializado en ese tipo de cosas en concreto. Como hemos dicho, debemos recurrir al especialista cuando no tenemos conocimientos suficientes o no tenemos los medios necesarios. Mantenimiento según condición. El momento oportuno para llevar a cabo un mantenimiento correctivo se debe determinar monitorizando alguna condición. Aunque no siempre es fácil encontrar un parámetro fácilmente monitorizable que muestre el deterioro del equipo o con exactitud el problema que esté presentando. Para la conveniencia de esta política y su prioridad, dependerá de las características de deterioro del equipo estudiado y de los costos que éste implica, porque no siempre es mejor, por el alto costo que pueda tener, no siempre es mejor la reparación, sino que una sustitución. El mantenimiento de oportunidad. Este término se aplica a acciones de mantenimiento realizadas después del fallo o durante reparaciones realizadas a intervalos fijos o según el estado, pero en otros elementos de aquellos que eran la causa principal de su reparación. Esta política es un poco más apropiada para los elementos de difícil sustitución o en funcionamiento continuo, con altos costos que este puede implicar. Esto porque existe la operación hasta fallo y mantenimiento correctivo, que no solo aparece cuando el elemento falla, sino también cuando es indicado por criterio basado en la condición que esté presente. La tarea básica es establecer la forma más económica o que le pueda convenir más para restaurar la unidad en un estado aceptable. ¿Por qué? Porque existen dos alternativas. Una es la reparación in situ, que es el desmontaje en el punto de operación o sustitución de los elementos solamente que estén defectuosos. Y la situación del elemento completo, que se cambia por uno nuevo o es reacondicionado. Esto minimiza la indisponibilidad. Pero es importante estudiar bien el que más convenga, ya que gracias al mantenimiento modificativo, porque habla de que el objetivo es minimizar los defectos del fallo. El mantenimiento modificativo intenta eliminar la causa del fallo nada más. Claramente que esto implica una acción de ingeniería en vez de mantenimiento, pero habitualmente es responsabilidad del departamento de mantenimiento. El plan de mantenimiento. El plan de mantenimiento de una planta deberá elaborarse a partir de la selección de la mejor combinación de las políticas enumeradas para cada elemento, coordinándolas para conseguir el uso óptimo de los recursos y el tiempo. ¿Por qué? Porque esto raramente se da en los equipos de difícil sustitución, ya que el mantenimiento es muy caro y poco probable que se dé en ese momento. La clasificación e identificación de los equipos. Esta etapa es importante, pero habitualmente tediosa y difícil debido al volumen del trabajo y a la complejidad del tamaño de los equipos.
Una buena clasificación de los equipos es la que se basa en su reemplazabilidad y función. El sistema de identificación más simple es el que se basa en la condición numérica. La recogida de información puede ser relevante para la planificación de mantenimiento. Es esencial para ellos, para todos los equipos de la planta. Debido a que el mantenimiento es inseparable de la producción, es inevitable que la información más relevante sea modelo de producción, ya que llevan como una estadística y ahí llevan el funcionamiento continuo, fluctuante o intermitente y la naturaleza del proceso de cada uno de ellos. La selección de la política, ya que es difícil, es importante tener el criterio de cada uno de ellos y la información y depende de muchos factores, ya que se pueden tener equipos de fase de sustitución, equipos de difícil sustitución y equipos no sustituibles. Por eso es que tienen que tener una información bastante precisa de cada uno de los equipos en planta. Además, tenemos el programa de mantenimiento preventivo, que cuando los análisis son individuales están terminados, entonces se examinarán las acciones relacionadas y las periodicidades en conjunto con el objeto de encontrar oportunidades de coordinación en periodos fijos de todas las acciones a realizar sobre un grupo de equipos o en una unidad. Sí, soy Alison Chacón, estudiante de la Escuela 45 Ingeniería Industrial. Mediante este video le voy a dar un poco sobre lo que es el mantenimiento según condiciones o estado. El mantenimiento realizado en base al deterioro de un equipo, señalado por la variación de un parámetro controlado e indicativo del funcionamiento o rendimiento de dicho equipo, se denomina mantenimiento según condiciones o estado, también llamado mantenimiento predictivo. Tipo de control o condición de estado. El control de condición o estado se divide en dos clases: control que pueden llevarse a cabo sin interrupción de la operación del equipo y control que requiere la parada del equipo o al menos alejarse de sus condiciones normales de funcionamiento. La mayoría de las técnicas de control de condición o estado suponen la aplicación sistemática de los métodos comúnmente aceptados de diagnóstico de fallas. El número de métodos aplicados es muy amplio. Ciertos métodos tienden a ser asociados con determinadas plantas o industrias en particular. A continuación nombraré algunas de los tipos de condiciones de estado. Tenemos control de la temperatura, control de lubricante, detección de pérdidas, monitorizado por vibración, control de ruidos, entre otros. Técnica de control en parada. El estado de la mayoría de los componentes de las transmisiones pueden examinarse visualmente de una forma rápida. Los problemas de sobrecarga, fatiga, desgastes y pobre lubricación de los engranajes pueden difundirse a partir de los aspectos de sus clientes. Algunas de las técnicas que corresponden al control de parada son detección de las fisuras, detección de fugas y control de corrosión, entre otras. Control de lubricante. No es posible examinar los elementos del trabajo de una máquina compleja en operación, ni tampoco comúnmente desmontar las maquinarias. Sin embargo, el aceite que circula a través de estas máquinas muestra las condiciones en que se hallan las partes de las mismas en las que se encuentran durante su recorrido. Técnica de control de lubricantes. Esta técnica del examen de lubricante puede regular los residuos depositados, las partículas en suspensión o el estado del aceite. Dichas técnicas la conforman lo que son los residuos depositados y residuos en suspensión. Control de temperatura. El control de la temperatura del componente de una máquina persigue uno de estos tres propósitos. Permite controlar manualmente la temperatura de un proceso, detecta el incremento
de la generación de calor y detecta cambios en la transmisión de calor de una máquina. Localización de las medidas de temperatura. El control puede llevarse en un punto en el interior de un equipo, por ejemplo, temperatura de agua de caldera, de la superficie de un componente o un rodamiento. Algunos de los instrumentos utilizados por el control de temperatura son sensores basados en la dilatación, sensores bimetálicos, termopares, termoresistencias, entre otras. Averías detectables mediante el control de temperatura. Además de la función principal del control de la temperatura, como comprobación de que el proceso o sistema funciona correctamente, hay varios tipos de fallas que se pueden detectar mediante el control de temperatura. Algunas de ellas son diseño en el rodamiento, fallas de refrigeración, depósito de materiales, daños en el aislamiento, entre otros. Monitorización de vibraciones y ruidos. Todas las máquinas vibran. Es difícil equilibrar las partes móviles. Por lo tanto, las vibraciones se originan en los elementos rotativos no equilibrados y en las aceleraciones de los componentes con movimientos rectilíneos. Los componentes que se mueven, rozan o giran sobre elementos adyacentes generan vibraciones debido a la rugosidad de la superficie de contacto. Buenas noches, mi nombre es Patricia Domínguez, estudiante de la Escuela 45 del Politécnico Santiago Mariño. Les estaré hablando sobre lo que es el mantenimiento predictivo. Primeramente les diré qué es el mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo es una técnica que se utiliza o herramienta de análisis de datos para detectar anomalías en el funcionamiento. Técnicas que aplican mantenimiento predictivo. Las principales técnicas de mantenimiento predictivo y la aplicación del mismo en maquinarias industriales son: 1. El análisis de vibración. Es la principal técnica para supervisar y diagnosticar la maquinaria rotativa e implantar un plan de mantenimiento predictivo, y así poder definir la falla en específico que pueda tener la máquina. 4. El ultrasonido aplicado al mantenimiento predictivo. Es una técnica que se ha desarrollado mucho en los últimos años, ya que con la nueva era tecnológica, con simplemente un escáner podemos determinar el tipo de falla que pueda tener dicha máquina. 5. El análisis de lubricante. A través del análisis del aceite que pueda utilizar la máquina, podemos determinar la falla que se puede presentar. Las ventajas y beneficios de la aplicación del mantenimiento predictivo. Magnifica la optimización de la programación del mantenimiento, reportando las diferentes fallas que se puedan presentar. Es una de sus principales ventajas, ya que nos puede predecir lo que pueda pasar a nivel de la máquina, para de esa manera no poder ocasionar una parada brusca de la producción. El aumento de la disponibilidad de la maquinaria. Al predecir lo que se pueda presentar durante una falla, podemos tener más disponibilidad de las máquinas, ya que esto nos garantiza de que estarán más operativas y de que tendrán mejor vida útil durante el lapso que las estaremos utilizando para la producción. La reducción del índice de intervención de los equipos. Una empresa que tenga altos índices o alta rotación de sus máquinas quiere decir que algo está pasando a nivel de mantenimiento. Por eso es muy importante que el ingeniero de mantenimiento levante las señales correspondientes para el resto de los equipos en conjunto con el ingeniero industrial que esté a cargo del área de producción, ya que ambos deben trabajar de la mano para de esa manera poder conocer las fallas o poder predecir lo que pueda presentarse a nivel de la máquina, ya que debido a que el ingeniero industrial es el que levanta el escenario máquina-hombre, es decir, una máquina puede presentar diferentes fallas ocasionadas por un operador o ocasionadas ya por desgaste propio que tenga la máquina. Entonces, por eso el ingeniero de mantenimiento debe levantar las alertas correspondientes con las diferentes herramientas que se pueden brindar. La importancia. El mantenimiento predictivo es el más importante por ser el que acusa una gran cantidad de fallas.
A través del mantenimiento predictivo es que vamos a poder conocer las diferentes fallas que pueda tener una máquina. Es decir, si sabemos que tenemos una máquina que genera gran vibración, sabemos que esa vibración puede generar un desgaste a nivel de sus rolineras, a nivel de todo lo que es sus rodamientos. Entonces, por eso podemos predecir el tiempo o el lapso en el cual la misma debe ser intervenida para de esa manera poder atacar esa falla y no tener que hacer una parada brusca donde tengamos una pérdida tanto de materia prima como una pérdida a nivel de dinero. Por eso decimos que el mantenimiento es lo más importante en el área de producción, ya que con unas buenas máquinas tenemos una producción de alta gama o tenemos una producción estable. Por eso debemos levantar las diferentes gráficos, las diferentes estadísticas que puedan lograr documentar las diferentes problemas o fallas que se puedan presentar. El mantenimiento predictivo nos va a poder identificar los errores y beneficios de aplicar ese plan. Por eso debemos aplicar un buen plan de mantenimiento desde el día 1 para de esa manera hacerle seguimiento. Era todo lo que quería explicarles. Hasta aquí los estamos dejando con lo que es el mantenimiento predictivo. Mi compañero continuará con el siguiente punto.